¿Y si la elección que pensabas que sería tu liberación fuera en realidad el principio de tu mayor prisión? ¿Y si, al cambiar la comodidad de un nuevo amor por el silencio de un matrimonio desgastado, te llevaste contigo un secreto que lo cambiaría todo? Esta es la historia de Ana, una mujer que dejó a su marido en busca de un sueño que parecía perfecto. Pero de lo que no se daba cuenta era de que en su interior llevaba 2 corazones, 2 hijos, 2 oportunidades para volver a empezar. Prepárate para un viaje en el que las decisiones tienen profundas consecuencias, los errores son reales y el perdón es la única esperanza. Experimentarás dolor, culpa, amor y renacimiento. Quédate hasta el final, porque solo entenderás el verdadero significado del amor, cuando oigas los 2 gritos que lo cambiaron todo. El sonido del reloj en la pared era lo único que llenaba el silencio de la casa. Ana miraba por la ventana, sin ver realmente lo que había afuera. La tenue luz de la mañana apenas iluminaba la habitación, como si incluso el sol estuviera cansado de volver allí. James entró en la habitación con una taza de café en las manos, vistiendo la misma camisa que llevaba desde su última entrevista de trabajo. No dijo nada. Se limitó a dejar la taza sobre la mesa y se sentó en el sofá como quien repite una rutina olvidada. «Ya no hablamos», dijo, sin mirarle a la cara. «Estamos aquí, ¿no? ¿Es eso estar?» James suspiró. Se pasó la mano por la cara como si intentara borrar una expresión que no tenía nombre. «Siento que está aquí, pero su corazón ya se ha ido. Tal vez esté cansado de esperar cambios que nunca llegan», replicó ella, con la voz baja pero firme. Él no respondió. Simplemente se levantó y volvió a su habitación. Fue esa tarde, cuando Anna salió a entregar un currículum a una cafetería, cuando conoció a Jonas. Él estaba hablando por teléfono, discutiendo algo sobre acciones e inversores, pero lo interrumpió todo cuando la vio intentando recoger unos papeles que el viento había sacado de su bolso. «¿Necesitas ayuda?», le preguntó, ya agachado junto a ella. «Solo si puedo retener el viento», respondió con una sonrisa cansada. «Puedo intentar convencer al viento, pero se me dan mejor las personas». Ella se rió y le sorprendió. ¿Cuánto tiempo hacía que no se reía a carcajadas? Anna le tendió la mano agradeciéndole su ayuda. «Jonas», dijo él, aguantando un segundo más de lo necesario. «Si yo fuera tu hombre, nunca dejaría que te pusieras tan nerviosa». Ella tragó saliva. La frase fue un golpe directo. Jonas no se disculpó. Siguió mirando como si hubiera dicho una obviedad. «Lo siento, eso fue invasivo». «Fue sincero», dijo, y se alejó, más confusa que ofendida. Esa noche, Ana no pudo dormir. La cara de Jonas volvía como un reflejo en el cristal, y cada frase que James había dicho en los últimos meses sonaba aún más lejana. En el fondo, ya no sabía si seguía intentándolo o solo se estaba acostumbrando a la ausencia de amor. Jonas volvió al café al día siguiente, también ella, y al tercero, hasta que él acercó una silla y entró directamente. «¿Estás esperando que algo cambie en tu vida? ¿O que alguien venga y te aleje de ella?» Ana no contestó, pero tampoco se levantó. Sin darse cuenta, había una grieta en el mundo que compartía con James. Un mundo de promesas rotas, silencios incómodos y amor, que quizás ya se había convertido en un recuerdo. El sonido del reloj en la pared era lo único que llenaba el silencio de la casa. Ana miraba por la ventana sin ver realmente lo que había afuera. La tenue luz de la mañana apenas iluminaba la habitación, como si incluso el sol estuviera cansado de volver allí. James entró en la habitación con una taza de café en las manos, vistiendo la misma camisa que llevaba desde su última entrevista de trabajo. No dijo nada. Se limitó a dejar la taza sobre la mesa y se sentó en el sofá como quien repite una rutina olvidada. «Ya no hablamos», dijo sin mirarle a la cara. «Estamos aquí, ¿no?»
¿Es eso estar? James suspiró. Se pasó la mano por la cara como si intentara borrar una expresión que no tenía nombre. Siento que está aquí, pero su corazón ya se ha ido. Tal vez esté cansado de esperar cambios que nunca llegan, replicó ella con la voz baja pero firme. Él no respondió. Simplemente se levantó y volvió a su habitación. Fue esa tarde, cuando Ana salió a entregar un currículum a una cafetería, cuando conoció a Jonas. Él estaba hablando por teléfono, discutiendo algo sobre acciones e inversores, pero lo interrumpió todo cuando la vio intentando recoger unos papeles que el viento había sacado de su bolso. ¿Necesitas ayuda?, le preguntó, ya agachado junto a ella. Solo si puedo retener el viento, respondió con una sonrisa cansada. Puedo intentar convencer al viento, pero se me dan mejor las personas. Ella se rió y le sorprendió. ¿Cuánto tiempo hacía que no se reía a carcajadas? Ana le tendió la mano agradeciéndole su ayuda. Jonas, dijo él, aguantando un segundo más de lo necesario. Si yo fuera tu hombre, nunca dejaría que te pusieras tan nerviosa. Ella tragó saliva. La frase fue un golpe directo. Jonas no se disculpó. Siguió mirando como si hubiera dicho una obviedad. Lo siento. Eso fue invasivo. Fue sincero, dijo. Y se alejó, más confusa que ofendida. Esa noche, Ana no pudo dormir. La cara de Jonas volvía como un reflejo en el cristal, y cada frase que James había dicho en los últimos meses sonaba aún más lejana. En el fondo, ya no sabía si seguía intentándolo o solo se estaba acostumbrando a la ausencia de amor. Jonas volvió al café al día siguiente, también ella, y al tercero, hasta que él acercó una silla y entró directamente. ¿Estás esperando que algo cambie en tu vida? ¿O que alguien venga y te aleje de ella? Ana no contestó, pero tampoco se levantó. Sin darse cuenta, había una grieta en el mundo que compartía con James. Un mundo de promesas rotas, silencios incómodos y amor, que tal vez ya se había convertido en un recuerdo. Ana llegó a casa más tarde de lo habitual. James ya estaba sentado a la mesa sirviéndose la cena fría en el plato. Ella colgó su bolso en la silla y evitó su mirada. «Llegas tarde», dijo él sin emoción. «He tenido una larga conversación». «¿Alguien nuevo en el trabajo?», preguntó sin ocultar sus sospechas. Ella lo miró fijamente, cansada. «¿Quieres saberlo o solo quieres confirmar lo que ya piensas?». James suspiró y se levantó, dejando su plato prácticamente intacto. Se fue a su habitación sin decir ni una palabra más. A la mañana siguiente, el móvil de Ana vibró con un mensaje de Jonas. «No quiero compartirte con la culpa. Vende una pieza. O no lo hagas». Leyó la frase 3 veces. Le dolía el corazón, pero no de culpa, sino de cansancio. El amor que sentía por James estaba ahí, pero cubierto de polvo, y cada intento de borrarlo parecía empeorarlo. Se encontró con Jonas en el mismo café. «¿De verdad quieres esto?», le preguntó, antes de que él pudiera decir nada. «Te quiero a ti, pero no a medias. No en silencio, no escondida. Te quiero mirando hacia adelante, no hacia atrás. Eso no es tan sencillo. ¿La vida con él es simple?». Ana bajó los ojos. Sus manos temblaban ligeramente. «Tengo miedo de arrepentirme. Si tienes que arrepentirte, que sea probando algo nuevo, no viviendo en lo que te ahoga». Esas palabras retumbaban en su cabeza mientras caminaba hacia su casa. El viento parecía empujarla, el suelo más inestable que de costumbre. La mañana siguiente James se despertó y encontró su cama vacía. Sobre su almohada un sobre. Sus manos dudaron antes de abrirlo. El papel temblaba entre sus dedos. «James, necesito volver a encontrarme a mí misma. Necesito respirar. Necesito recordar quién era antes de perderme en el silencio que hay entre nosotros. Esto no es una huida, es una elección, tal vez equivocada, tal vez no, pero es mía. Perdóname por no decirlo mirándote a los ojos, pero si lo hubiera hecho, no habría podido irme». Se sentó en la cama y no lloró. Se quedó allí, mirando al vacío. Horas después, Ana entró en el piso de Jonas. Era espacioso, moderno,
y daba a la ciudad, pero había algo frío en el aire. Aún así, sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva. No porque estuviera con Jonas, sino porque había hecho algo por sí misma. Jonas se acercó con 2 copas de vino. Le dio una y le tocó suavemente la barbilla. A partir de ahora, no quiero mirar atrás. Ana brindó en silencio, pero en el fondo sintió que algo se retorcía en su interior. Algo pequeño, incómodo, como una advertencia, como un detalle olvidado, que pronto reclamaría atención. James pasaba los días en estado automático. La casa parecía más grande, vacía. El sonido del viento golpeando las ventanas le recordaba el silencio que antes le irritaba. Ahora le dolía. Mantenía las mismas rutinas. Se levantaba temprano, preparaba café para 2, aunque solo uno de ellos lo tomara. Cada gesto era un intento de conservar algo que ya se había ido. El segundo domingo después de que Ana se fuera, James estaba limpiando el cajón del baño cuando encontró el pequeño sobre blanco. Era un test de embarazo. Sus ojos se clavaron en el símbolo positivo y por un instante el mundo le dio vueltas. «No», susurró. «Eso no». Se sentó en el suelo con el test en las manos como si fuera una bomba de relojería. Su mente se agitó, intentando comprender. ¿Era antiguo? ¿Reciente? ¿De quién? Ana nunca lo había mencionado. Jamás. Releyó la nota varias veces aquella noche, buscando pistas entre líneas, cualquier pizca de verdad que hubiera pasado por alto. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ana se despertó con náuseas. Pensó que había sido la cena, pero el mareo que siguió no dejó lugar a dudas. Algo iba mal. Jonas dormía a su lado, con el rostro sereno de quien no tiene que preocuparse por el mañana. Ana se levantó despacio, se puso las zapatillas y fue al baño. La imagen en el espejo la sobresaltó. Estaba pálida, tenía los ojos hundidos y se sentía cansada por dentro. En la farmacia más cercana compró una prueba de embarazo. A la vuelta le temblaban las manos. 2 líneas, rosa, fuertes, inconfundibles. Se sentó en el borde de la cama y lloró en silencio. Jonas seguía dormido. Al día siguiente fue a la clínica. El médico la examinó con delicadeza y pidió una ecografía. «Está de 8 semanas. Hizo una pausa sonriendo. «Hay 2 latidos. Son gemelos». Ana abrió los ojos de par en par. «¿Gemelos? ¿Está segura?» «Totalmente. 2 corazones, 2 movimientos, 2 pequeños milagros. Y están sanos». No sabía si sonreír o desmayarse. El médico le cogió la mano. «¿Se lo has dicho a papá?» Ana tragó saliva. «No, y él no es el hombre con el que estoy ahora». Salió de la clínica con el sobre en las manos, la ecografía revelando lo que aún apenas comprendía. En el ascensor miró la imagen de los 2 puntitos y sintió una extraña mezcla de miedo y ternura. «Son de James», pensó. En el taxi, Jonas llamó. «¿Todo bien? ¿Has desaparecido?» «Sí, solo estoy arreglando algunas cosas». «¿Me necesitas?» Ella dudó. «Todavía no». Colgó y miró hacia la ventana. Fuera, todo parecía igual, pero dentro latían 2 corazones, y cada latido traía una nueva pregunta. ¿Cómo decírselo? ¿A quién? Y la más difícil, ¿qué haría con la verdad que ahora llevaba dentro de su cuerpo? El piso de Jonas era todo lo que Ana había imaginado cuando decidió marcharse. Moderno, espacioso, con enormes ventanales y unas vistas impresionantes. Pero con el tiempo, aquella belleza empezó a parecerle fría. El silencio allí no era el mismo silencio de antes. Era cortante, lleno de expectación y control. Jonas empezaba a cambiar. Los pequeños comentarios se convirtieron en críticas. Los gestos amables dieron paso a preguntas suspicaces. «Pareces diferente», dijo una noche observándola mientras servía vino. «¿Me ocultas algo?» Ana intentó disimularlo. «Estoy cansada. Han sido muchas cosas a la vez». ¿Desde cuándo el cansancio oculta una mirada? Desvió la mirada.
Sonrió con tristeza, pero en su interior crecía el nerviosismo. Aún no se le notaba la barriga, pero los cambios en su cuerpo eran evidentes. Y la sensación de que él notaba algo la ponía en alerta constante. Jonas empezó a controlar sus horarios. Quería saber a dónde iba, con quién hablaba, qué hacía cuando estaba sola. ¿No confías en mí?, le preguntó una noche. La confianza se construye, Ana. Y tú todavía tienes un pie en el pasado, ¿no? Ella se quedó callada. Pensaba en James más de lo que le gustaría admitir. Y ahora, con sus hijos creciendo dentro de ella, era como si él estuviera presente de alguna manera. Escondió las ecografías en una caja de zapatos al fondo del armario. Evitaba las llamadas a alto volumen. Utilizaba auriculares e intercambiaba mensajes con el médico discretamente. Cada día le costaba más mentir, y el miedo a que Jonas lo descubriera lo hacía todo aún más insoportable. Una tarde entró en la habitación sin llamar y la encontró sentada en la cama, con una de las pruebas en la mano. Ella lo escondió rápidamente, pero él lo vio. ¿Qué era? No era nada. Solo un trozo de papel. Un papel con tu nombre y una fecha. ¿Qué me estás ocultando, Ana? Ella intentó levantarse, pero él la sujetó del brazo. Será mejor que me lo digas ahora, antes de que lo descubra por mi cuenta. A Ana se le aceleró el corazón. Se le secó la garganta, pero se echó hacia atrás, mirándole a los ojos. No es tuyo, y no tienes derecho a saber nada de lo que no has contribuido a crear. Jonas dio un paso atrás, sorprendido. ¿Estás embarazada? Ella asintió, en silencio. Respiró hondo. Luego soltó una carcajada seca. Y yo que pensaba que era el Salvador, en realidad soy el premio de consolación. No he venido aquí a por ti para eso, replicó. Pero ahora sé que tampoco puedo quedarme aquí por mí. Salió de la habitación, se encerró en el baño y lloró. Lloró por la mentira, por el miedo, por la certeza de que se había perdido intentando encontrarse a sí misma, y por la duda, si aún había vuelta atrás, y si James volvería a escucharla. Jonas pasó el resto de la noche en silencio, pero su silencio no era pasivo, era cortante, como si cada minuto fuera una cuerda tensa a punto de romperse. Ana permaneció en el dormitorio, sentada en el borde de la cama, con los ojos fijos en la puerta cerrada. Ya no lloraba, ahora sentía algo más peligroso, coraje. A la mañana siguiente, Jonas apareció en la puerta con la ecografía en las manos. El papel estaba arrugado, las esquinas dobladas, pero las imágenes seguían siendo claras. ¿Me lo vas a explicar o prefieres seguir jugando con el secreto? Ana se levantó lentamente. Estaba pálida, pero firme. Estoy embarazada, de gemelos. ¿Y pensaste que ocultármelo era la mejor opción? No son tuyos, Jonas. El silencio que siguió fue gélido. Jonas la miró fijamente, como si intentara comprender en qué había perdido el control. Así que, vienes a mi casa, duermes en mi cama, ¿y esperas los hijos de otro hombre? Vine aquí intentando empezar de cero. No lo sabía cuando vine, lo descubrí después. ¿Y pensaste que podías seguir aquí como si no pasara nada? Ana respiró hondo. Sentía que el peso de la conversación le oprimía el pecho, pero mantuvo la voz firme. Tenía miedo. Miedo de todo, incluso de ti. Jonas apretó los labios. Se acercó a la ventana y se dio la vuelta, con los ojos llenos de ira contenida. Deberías irte. Ella asintió. Ya lo esperaba. Incluso había hecho mentalmente la maleta la noche anterior. Me voy. Se acercó lentamente. Ana, espero que sepas lo que haces, porque a partir de ahora estás sola. Ella le miró con calma. Llevo mucho tiempo sola. Aquella tarde, Ana dejó el piso de Jonas. Salió con una maleta en las manos, el corazón desbocado y la certeza de que nada volvería a ser fácil. Cogió un taxi y fue directa al único lugar que aún tenía sentido, por mucho que le doliera, la vieja casa donde vivía con James. La puerta estaba como siempre, el jardín un poco más descuidado,
Respiró hondo antes de llamar al timbre. Cuando la puerta se abrió, apareció él, más delgado, más serio, con aspecto cansado. «¿Ana?» Intentó sonreír, pero sus ojos llorosos no se lo permitieron. «Sé que no me lo merezco, pero necesito decirte algo». James se cruzó de brazos. «No la has invitado a entrar. Puedes hablar desde aquí». Ella tragó saliva. «Estoy embarazada, de gemelos, y son tuyos». Su expresión no cambió. Se limitó a parpadear una vez, lentamente, como si estuviera digiriendo la información. «Me dejaste sin decir nada, y ahora vuelves y me dices que estoy a punto de ser padre». «No lo planeé, James, pero es la verdad». Se quedó callado un momento y luego dijo: «Me dejaste cuando más te necesitaba, y ahora vuelves con 2 razones para quedarte». Ella no contestó. Se quedó allí, esperando. Por primera vez, temerosa no de la respuesta, sino de su ausencia. James dejó la puerta entreabierta y se retiró al interior de la casa. Ana dudó un segundo y luego entró. El olor familiar la golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo estaba allí. Los muebles en el mismo sitio, las cortinas que ella misma había cosido, las marcas del tiempo donde antes había habido recuerdos. «Siéntate», dijo señalando el sofá. Su voz era neutra, sin calidez, pero sin hostilidad. Ella obedeció. Se sentó en el sillón de enfrente con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. «¿Cuándo te enteraste?» «Poco después de irme». «¿Y pensaste que no tenía derecho a saberlo?» Ana bajó los ojos. «Tenía miedo. Pensé que me odiarías, que no me creerías, y ni siquiera sabía qué hacer con ella». James sacudió la cabeza frustrado. «No se trata de creer, Ana. Se trata de ser padre, de poder estar ahí. Te perdí a ti, y ahora casi pierdo también a mis hijos, sin saber siquiera que existían». Se mordió el labio, intentando contener las lágrimas. «Sé que cometí un error, y no estoy aquí pidiéndote que me aceptes de nuevo. Solo necesitaba que lo supieras, que tuvieras la oportunidad de decidir lo que quieres». Se levantó y empezó a caminar por la habitación. El sonido de los pasos resonó como un martillo en su pecho. «Creía que te odiaba. Creía que nunca podría volver a mirarte sin recordar el dolor que me quedaba. Pero saber que hay 2 vidas creciendo dentro de ti, vidas que proceden de nosotros». Hizo una pausa mirándola. «Lo cambia todo, pero no resuelve nada». Ana asintió. «No espero que lo haga. Solo desearía, quizá, que quisieras formar parte de ello. ¿Quieres que luche por la custodia? No, no estoy aquí para pelear. Si quieres pelear en la corte por los gemelos, lo entiendo. Pero si quieres estar ahí, de verdad, acepto». James suspiró. Volvió a sentarse. «No quiero compartir. Quiero participar, pero no sé si puedo seguir queriéndote». Ella lo miró a los ojos, con dulzura y sinceridad. «Y no espero que me quieras ahora, pero espero que un día, tal vez, podamos ser algo nuevo, no como antes, como 2 personas que cometieron errores, pero que aún creen en la reconstrucción». El silencio que siguió no fue pesado, fue necesario. Él le tendió la mano y ella la cogió. Un paso a la vez, paso a paso. En ese gesto aún había dolor, pero también una chispa de algo más. Un delgado hilo entre el pasado y el futuro. Aún no era el perdón, pero era el principio. El amanecer era frío, y la respiración de Ana era agitada cuando sintió la primera contracción. Apretó las sábanas y se sentó en la cama con dificultad. La habitación estaba en silencio, pero el tiempo parecía latir en su vientre. Intentó levantarse por sí misma, pero una nueva oleada de dolor la obligó a sentarse de nuevo. Con un esfuerzo, buscó su teléfono móvil. «James», dijo en cuanto él contestó. «¿A Ana?» «Ya ha pasado». Él no hizo más preguntas, solo contestó. «Voy para allá». Cuando llegó, Ana ya estaba sentada en la silla de ruedas que le había proporcionado su vecino.
James la ayudó a subir al coche y la cogió de la mano durante todo el trayecto. Ella gritaba, respiraba, temblaba, pero no le soltó la mano. «Todo va a salir bien», repetía una y otra vez. «Ya estoy aquí». En el hospital, las enfermeras actuaron con premura. Una de ellas, al notar la tensión, se acercó a James. «Necesita apoyo emocional. Es de alto riesgo porque es un embarazo gemelar». Él asintió, tragándose el miedo. Le autorizaron a entrar en la sala de partos. Ana estaba tumbada, con la cara bañada en sudor y la mirada turbada. «¿Has venido?», murmuró casi sin fuerzas. «Siempre he estado aquí, incluso lejos». Las palabras de James fueron un bálsamo. Ana le apretó la mano con fuerza mientras el equipo médico daba instrucciones. La tensión crecía a cada minuto. Los latidos de los bebés resonaban en los monitores, como si señalaran la cuenta atrás de algo mucho mayor. «Puedes hacerlo», le dijo. «Ya vienen, quieren verte. Y yo también». Un último grito, un grito agudo, luego otro, 2 bebés, 2 corazones, 2 comienzos. Ana lloró en silencio. James sostuvo a sus 2 hijos en brazos, embargado por la emoción. «Son pequeños, pero la responsabilidad es inmensa. ¿Estamos preparados?». Ella le miró, con los ojos cansados y llenos. «Quizá nunca lo estemos, pero quiero intentarlo, si es contigo». Se acercó y le besó la frente. La calidez de aquel gesto decía todo lo que las palabras no podían decir. Más tarde, en la sala de recuperación, estaban los 4 juntos. Los bebés estaban dormidos. Ana sostenía a uno de ellos, mientras James mecía al otro en sus brazos. El sonido de la suave respiración llenaba la habitación de una paz poco frecuente. «Tienen tu nariz», dijo Ana sonriendo, «pero los ojos son tuyos, intensos y dulces. Va a ser difícil, ¿verdad? Lo será, pero lo único que importa es que vamos a hacerlo juntos». Ella lo miró fijamente. «¿Me perdonas?». «Todavía no, pero hoy te entiendo. Y esto es el principio». Y en aquel amanecer silencioso, entre lágrimas y promesas, 2 almas rotas empezaron a coserse de nuevo. No había garantías, pero había algo más fuerte que el miedo: la decisión de quedarse. El tiempo transcurrió lentamente durante las primeras semanas. La rutina era agotadora, llena de tomas, pañales, llantos alternados y noches casi en vela. Pero en medio del caos, Ana y James redescubrieron algo que habían perdido: la colaboración. James se despertaba al amanecer para calentar biberones. Ana cantaba suavemente a los gemelos mientras los acunaba en su regazo. Sus conversaciones seguían siendo cautelosas, como quien pisa terreno inestable, pero ahora llevaban la cautela por bandera. Era cierto. Una tarde, mientras los bebés dormían, Ana estaba preparando té en la cocina. James entró en silencio y la observó durante unos segundos. «El amor no desaparece», dijo inesperadamente. «Se esconde en las cicatrices». Ana se dio la vuelta lentamente, impresionada por la frase. «Y aprendes a amarlo de nuevo, aunque tengas miedo». «Sigo teniendo miedo». «Yo también». Caminó hacia ella. Se quedaron cara a cara, ojo a ojo. «Quiero intentarlo de nuevo, no porque sea más fácil, sino porque es contigo». Ella sonrió. «No de alivio, sino de verdad. No prometo ser perfecta. Y ya no espero la perfección. Solo quiero que no nos rindamos». Mientras sorbían el té en silencio, el sonido de un llanto interrumpió el momento. James entró en el dormitorio antes que ella. Cogió al bebé en brazos y lo acunó con cuidado. Ana lo miraba desde la puerta, con los ojos llorosos. Al día siguiente, salieron juntos con los gemelos por primera vez. El parque estaba tranquilo. El sol era suave. Algunas personas los observaban con ternura, y entre sonrisa y sonrisa, Ana sintió que tal vez estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Desde lejos, de pie bajo un árbol, Jonás los observaba. Estaba más delgado. Su mirada era más dura. Vio a James sosteniendo a uno de los bebés,
Vio a Ana sonreír. No se acercó más. Se limitó a mirar. Un hombre se acercó a Jonas. ¿Vas a hablar con ella? No, ella ya no es mi historia. El hombre asintió. Jonas echó una última mirada y se alejó por el camino opuesto. No había ira en sus pasos, solo una silenciosa comprensión de que nunca le había pertenecido del todo. De vuelta en el parque, James cogió la mano de Ana. Sus dedos se entrelazaron. Los niños dormían en sus cochecitos, la brisa pasaba ligera como una bendición. ¿Crees que lo conseguiremos? Creo que ya lo estamos consiguiendo, respondió ella. Día a día. Y si vienen tormentas, nos agarraremos fuerte. Ahora tenemos 4 manos. Él sonrió y la besó suavemente sin prisa, como diciendo, estamos aquí, seguimos aquí. Y en ese simple instante en el que el mundo parecía respirar junto, Ana lo supo, que era posible volver a empezar, que el amor podía renacer y que a veces perderlo todo es lo que hace que finalmente te encuentres a ti mismo.